Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Tokyo Trader TV. Como bien ya sabes, me llamo Iván Alonso, soy un trader independiente. Y bueno, y el programa de hoy, como bien ya saben, han leído ahí en el inicio del video, se llama Powell, Reserva Federal, tipos de interés. Vamos a ver cómo evoluciona tanto la noticia del día de hoy como el discurso de este señor acá, que es el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, como antes les mencionaba, la noticia del día de hoy, tenemos aquí, ¿ves? Un comunicado del FONC, decisiones, tipos de interés, se esperan 75 puntos básicos, que con la suma de 2.50 daría 3.25, pero hay algunos economistas o analistas que dicen que puede ser que suba los 100 puntos, o sea, el 1%. Entonces, bueno, y después, media hora después de la decisión de tipos de interés, viene la rueda de prensa, que aquí es donde yo hago hincapié con respecto a lo que puede, pues, esto es lo más crucial, porque ya se está manejando que son 75 puntos básicos con respecto a la subida de tipos. Pero lo más esperado es la rueda de prensa por parte de Jeremy Powell. Entonces, bueno, vamos a empezar con respecto a esta noticia que habla sobre, a ver aquí, sí. Vale, la Fed espera que suba las tasas en 3/4 de puntos nuevamente. Por eso les hablé sobre los 75 puntos básicos. Pero su pronóstico puede ser más importante. Fue publicado en el día de ayer. La Reserva Federal comenzó su reunión de 2 días el martes y los economistas esperan que el Banco Central anuncie una tercera subida de tipos consecutiva de 3/4. Esto realmente se está moviendo hacia un territorio de política monetaria restrictiva. Nos mudaremos a tierra de nadie, dijo un economista. En realidad, no hemos endurecido la política para combatir la inflación desde principios de la década de 1980. Porque ellos hablan sobre esta fecha de los 80, porque resulta ser que en esa época la economía norteamericana sufrió también una era de inflación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el techo de la deuda en esa época llegaba a 6.000 billones de dólares apenas. Con una inflación de un 7-8%, pero llevaron los tipos de interés a un 20%. Ahí sí se trabajó para bajar la inflación. ¿Por qué llevaron los tipos de interés a un 20%? Porque el techo de la deuda se los permitía. El problema que hoy en día se llama deuda. El techo de la deuda supera los 30.000 billones de dólares. Ahí está el gran problema y por eso este economista habla que desde esa época no hay una política como tal para combatir la inflación. O sea, prácticamente esto es pan y circo lo que están haciendo estos señores. Cualquier sorpresa puede venir en las proyecciones trimestrales de la Fed sobre la inflación, la economía y las tasas de interés. No es lo que hace la Reserva Federal, sino lo que dice que podría ser en el futuro lo que será más crucial cuando el Banco Central finalice su reunión de 2 días el miércoles. ¿Ves? Por eso es que es muy importante lo que se va a retransmitir con el discurso de este señor, porque es lo que se piensa será futuro. Ya iremos desglosando la noticia para que vean según las proyecciones de varios analistas. ¿Ves? Las proyecciones de la Fed siempre son importantes, pero esta vez lo son aún más porque los inversionistas han estado tratando de adivinar cómo subirá las tasas de interés y cuánto esperan los funcionarios que sus acciones puedan afectar la economía. O sea, que las medidas que ellos tomen quieren, o sea, cuál es el efecto, pues el efecto secundario de las medidas que ellos están tomando. Por eso es que el discurso de este señor el día de hoy va a ser muy trascendental, ¿sabes? Porque va a definir el rumbo a corto plazo
de la economía del dólar, en este caso la economía norteamericana. Creo que coloca un tablón de anuncios detrás de él que dice: la inflación tiene que bajar, dijo Rick Rider, director de inversiones de BlackRock para renta fija global. Creo que va a hablar duro. Esto es lo que dice por parte de BlackRock. Los nuevos pronósticos también surgen cuando el Banco Central se mueve hacia una zona de aumento de tasas, que según algunos economistas será más restrictivo y podría tener un impacto más grave a la economía. No es lo que hacen, es lo que dicen. Esto es nuestra primera hoja de ruta de ajuste real. Teníamos hojas de rutas teóricas hasta ahora, pero desde el punto de vista de la Fed, están cruzando hacia un mundo de ajuste. Eso es algo importante, dijo Ian Wong, economista jefe de KPMG. La Fed ha estado elevando las tasas durante 7 meses y ahora moverá su tasa objetivo por encima de lo que se había considerado la zona neutral, cuando la inflación era baja. ¿Ves? Por eso se hablaba que por qué no actuaron desde el año pasado, cuando la inflación estaba a un 2, a un 3, a un 4%, ponías a la par, pero no lo quisieron hacer. Por eso, según muchos piensan, y es mi punto de vista igual, que esto es algo completamente premeditado y lo han querido hacer así. La Fed está elevando las tasas durante 7 meses y ahora moverá su tasa objetivo por encima de lo que había considerado la zona neutral, cuando la inflación era baja. Se considera que neutral es el nivel de la tasa de interés en el que la política de la Fed ya no es fácil, pero aún no es restrictiva. La Fed ha considerado que el 2.5% es neutral, y si sube 3/4 de punto, o sea 75 puntos básicos, la tasa de los fondos federales será un rango de un 3 a un 3.25%. Esto realmente se está moviendo hacia un territorio de política monetaria restrictiva. Nos mudaremos a tierra de nadie, dijo Wong. En realidad, no hemos endurecido la política para combatir la inflación desde el principio de la década de 1980. Como antes les expliqué, su objetivo es una desaceleración prolongada que reduzca lentamente la inflación y solo aumente gradualmente la tasa de empleo. Que lleguen allí es otro tema. ¿Saben? Supuestamente esa es la ruta que ellos quieren tomar, es desacelerar lentamente la inflación y que aumente gradualmente la tasa de desempleo. O sea que al parecer lo que viene es eso. Ahora, que llegue allí es otro tema, como dice aquí la analista. Las expectativas de tasa saltaron. Los economistas han estado aumentando sus pronósticos sobre qué tan alto esperan que la Fed tome el objetivo de los fondos federales antes de detener las alzas. Ese nivel se llama tasa terminal. Las expectativas de endurecimiento de la Reserva Federal aumentaron drásticamente la semana pasada, después de un informe del índice de precios al consumidor de agosto sorprendentemente positivo. Los futuros de fondos federales cotizaban el lunes en una tasa terminal de 4.5% en abril, frente al 4% antes que se publicara el informe de inflación el martes pasado. Entonces, aquí hablan que el IPC subió un 0.1% en agosto, mientras que los economistas esperaban una caída. Y es verdad, o sea, como ustedes vieron, los resultados fueron positivos, pero no era lo esperado. Pues entonces por eso el mercado volvió a desplomarse. La cifra del IPC de la semana pasada causó mucho en términos de revisión de precios del mercado, dijo Peter Rothkopf, director de inversiones de Black-Clay Advisory Group. Las acciones se han estado vendiendo y los rendimientos de los bonos se dispararon después de ese informe, con algunos rendimientos del tesoro a corto plazo superando el 4%. El rendimiento del tesoro a 10 años subió 3.59% el martes. Eso es sobre los rendimientos de los bonos a 10 años, que están al 3.59. Dependiendo de esto, de lo que suceda hoy, pues posiblemente llegue a 3.7, 70 y algo, lógico, y quizás en el transcurso del año, el próximo trimestre, que vendría siendo diciembre, que sería el otro informe sobre tipos de interés, pues quizá llegue
al 5%. Y ahí es donde yo hago hincapié, porque eso va a afectar, bueno, todo lo que es relacionado con hipotecas, todos aquellos que tengan contratado sus hipotecas con interés fluctuante, y los tipos de interés afectan todo lo que es el tema de tarjetas de crédito y todo. O sea, que lo que viene, imagínate tú, van a haber despidos masivos, porque eso es la fórmula que ellos quieren posiblemente que crean. Y bueno, lo que viene no es bonito, no es nada agradable. El último pronóstico de la FED en junio estimó que la tasa terminal para los fondos federales sería de un 3.8% en 2023. Los economistas ahora esperan que la FED eleve el pronóstico de la tasa terminal por encima del 4%. Los economistas de Citigroup dijeron que incluso podrían ver un escenario en que podría superar el 5% si la FED necesita ser más agresiva en su lucha contra la inflación. Los economistas de Goldman Sachs en un informe dijeron que esperan que el pronóstico medio de los funcionarios de la FED muestre la tasa de fondos en un 4% o un 4.25% a fin de año, con otro aumento a un máximo de 4.25 a 4.5% en 2023. Luego espera un recorte en 2024 y 2 más en 2025. O sea, que todavía queda aquí, como dicen en España, tela por cortar, tela marinera. Dolor del mercado laboral. Wong espera que parte de ese dolor muestre un aumento en la tasa de desempleo por encima del 5%, que es lo que estaba hablando. Que haya un incremento de desempleo para fines del próximo año. En junio, la FED pronosticó que la tasa de desempleo sería del 3.7% este año, el mismo nivel que en agosto. Los funcionarios de la FED también esperan que el desempleo aumentara al 3.9% en 2023 y al 4.1% para el 2024. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que van a haber despidos, porque si ellos esperan eso, quiere decir que esperen. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Entonces, bueno, así era lo que les quería mostrar sobre esta noticia, y después hablamos sobre esta también. Europa y Wall Street se acercan de nuevo a pérdidas anuales del 20%, porque ya les voy a explicar aquí a través de la gráfica del S&P 500, porque ellos hablan ya del 20%. Las principales referencias de ambos lados del continente, el Eurostoxx 50 y el S&P 500, esperan que la cita de la Reserva Federal estadounidense FED con pérdidas acumuladas de casi el 20%, es decir, lo que en la jerga bursátil se denomina terreno bajista, o sea, un bear market, que es el entorno que transitan los mercados que registran descensos superiores al 20%. O sea, lo que antes yo he explicado en anteriores videos, que un bear market es considerado, por ejemplo, en este tipo de economía, por debajo del 20% o más del 20%, ya es considerado un bear market. La plaza europea, que llegó a caer hasta un 19.5% en intradía, logró aliviar sus pérdidas a lo largo de la jornada y cerró en tablas. El S&P, sin embargo, cedía un 19% con datos a cierre europeo. La intensidad de estos temores que llevan días cotizando en el parque se justifica en que son muchos los expertos que esperan que en la reunión de mañana el organismo presidido por Jeremy Powell efectúe una subida de los tipos de interés de hasta un punto porcentual, o sea, 100 puntos básicos, entero, con el objetivo de poner freno a la desbocada inflación que azota el país, un movimiento que perpetúa el ritmo agresivo que está marcando este año el Banco Central Americano, con 4 cambios al alza en 2022 y los 2 últimos de 75 puntos básicos cada uno. Pero este no es el único organismo que se dará cita esta semana para actualizar su política monetaria, ya que también lo hará el Banco Central de Japón, Suiza, Brasil y el de Inglaterra. Entonces, bueno, estas son parte de las noticias que te quería mostrar con respecto a lo que puede suceder el día de hoy con respecto a las noticias. La subida de tipos de interés, se habla de 75 a 100 puntos básicos la subida del día de hoy. Mientras más sea, más agresivo va a ser, y después viene lo que llamamos el límite de este. Entonces, bueno, vámonos ahora a la gráfica del S&P 500.
Bueno, aquí nos encontramos en la gráfica del S&P 500, las 500 mejores compañías norteamericanas dentro de una misma cesta, llamado el índice S&P 500 o el S&P 500. Entonces, bueno, si has llegado hasta aquí viendo el programa, no olvides darle like, por favor, comentar y activar las notificaciones para que así YouTube recomiende mis videos y pueda seguir creando contenido informativo para ti, mi querido suscriptor. Ya sabes, no te olvides, es gratis, el like es gratis, y compartir, comenta, que con gusto te responderé. Entonces, bueno, aquí continuamos con el S&P 500. Como antes les mencioné en la noticia, ellos hablan sobre una caída de un 20%. Bueno, en la última caída que hubo, o en este caso, como la tendencia es alcista, llamamos que es un retroceso. Ellos lo consideran o es considerado como pérdida porque está bajando. Entonces, en la última corrección que llegó sobre un 24.58%. Después del 20% es considerado un bear market, o sea que estuvo sobre un 4.58% de bear market nada más, en la cual tuvo una recuperación. Entonces, si eliminamos esto aquí y volvemos a medir eso, según la noticia que habla ahí de un 20% al cierre del día de ayer, vemos aquí que está sobre un 20.14%. Entonces, bueno, hay que esperar a ver cómo es, cómo el mercado asimila este discurso, tanto el resultado o los tipos de interés, como el discurso de Jeremy Powell. Entonces, eso es lo que puede pasar. Bueno, que el mercado sigue bajando y pues mira, puede llegar sobre la zona de los 3.500 o llegue igualmente a la zona que llegó en la vez anterior, ¿sabes? A esta zona de acá, llegue sobre los 3.658 puntos, más o menos puede ser que llegue a esa zona. También tenemos esta EMA de 200 periodos que hace como un soporte, que puede ser que el precio retestee ahí sobre los 3.600 puntos, 3.603 más o menos, sobre esa zona de allí. Entonces, bueno, eso es lo que puede suceder con el S&P 500. Entonces, si esto se desploma, ocurre esto. Y ahora nos vamos a ir a las gráficas del S&P 500 para que vean detalladamente todas las empresas o las compañías que participan en dicho índice. Aquí nos encontramos dentro del lote de activos o de acciones que pertenecen al índice del S&P 500. Tenemos Apple, tenemos Google, tenemos Amazon, tenemos Meta, que es Facebook, tenemos Tesla, y bueno, para ustedes contar, Nvidia. Tenemos todas las empresas que pertenecen al índice S&P 500. Vamos a ver todas las empresas que pertenecen al índice del S&P 500. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que si el discurso es tomado agresivamente, vámonos aquí también a esto, lo que es la parte del S&P 500. Entonces, bueno, si el discurso, pues bueno, como a lo mejor yo lo espero, un 50-50, yo espero un discurso parecido al de Jackson Hole. Así de simple, yo lo espero de esa forma, de esa manera, un 50 y 50. Va a empezar un poco aguerrido y después va a flexibilizar la cuestión. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, ellos ya tienen que ir, como quien dice, bajando un poco el tono, porque vuelvo y les repito, el techo de la deuda está sobrecalentado, están sobre más de los 30.000 millones de dólares. Entonces ellos tienen que hacer la pantomima de que supuestamente están trabajando para bajar la inflación. Vuelvo y les repito, tenemos una inflación de casi un 9%, la no oficial, y los tipos de interés, si suben 75 puntos básicos, quedarán en 3.25. Todavía tenemos un déficit
para llegar a ese casi 9%, que serían, ponte tú, un 5.5% más o menos. La no oficial, porque la oficial, porque la no oficial duplica. Porque ellos sacaron, después que ocurrió todo esto, de esa crisis que ocurrió en los 80, ellos sacaron dentro de lo que no entra dentro de la inflación, es las energías y la energía y creo que la alimentación. Sacaron ellos dentro de ese barómetro. Entonces, imagínense ustedes, la inflación duplica eso. O sea, si sacas lo que era antes, que pertenecía dentro de esa cesta, para hacer un análisis sobre la inflación, ellos lo quitaron. O sea, si tú lo pones eso como estaba antes, la inflación llega a eso. Por eso se habla de la oficial y la no oficial. Porque ellos ajustaron su broma. No es como hoy en día. Ellos a mí me da risa porque te hablan sobre temas de que no, que todavía no estamos en recesión, y técnicamente, ahí les tengo yo un programa, busquen en mi canal sobre las recesiones o la recesión económica, que es cuáles son los pasos que nos conllevan a una recesión, y ya están todos cumplidos, ya todos se cumplieron. Entonces, ahora le quieren llamar de otra forma y así. Entonces, bueno, continuamos. Ahora vámonos a la gráfica del VIX. El VIX, como siempre les digo a ustedes, es el índice de volatilidad de del S&P 500, que es lo que te dice cómo está el mercado, si está tranquilo o está calmado. Bueno, aquí nos encontramos en el VIX, índice de volatilidad del S&P 500, ¿vale? Estamos en temporalidad semanal. Como pueden ver, este máximo fue en la época de la pandemia. Fíjense ustedes, llegó a 85 puntos. Quizás a raíz de esta noticia puede ser, bueno, aquí ha ido respetando aquí, respeto aquí nuevamente, y aquí está otra vez lo que llamamos retesteando esta línea de resistencia. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es tomado. De momento, pues mira, el mercado está tomándolo pues esta semana, porque estamos en temporalidad semanal. Vamos a verlo aquí en temporalidad 4 horas, a ver qué es cómo se aprecia, pues. Entonces, fíjense ustedes, aquí estamos en velas de 4 horas. Entonces, fíjense ustedes, ya superó los 26. Hay que ver cómo, cuando empiece el hombre a hablar, vamos a ver cómo el mercado, entonces esto va a empezar a subir. Si sube, los mercados caen, así de simple. Cuando esto empieza, porque esto te habla sobre el miedo que hay en el mercado, pues. Entonces, si esto sube, pues todo lo que son los activos de riesgo, como antes les mencioné, tenemos el S&P 500, también tenemos el Dow Jones, tenemos el Nasdaq, y bueno, ahora también es considerado, porque ahora lo operan como si fuera un índice, el Bitcoin, como una acción de nuevas tecnologías, pues entonces también el Bitcoin se va a ver afectado. Si esto sube, todos los activos bajan. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí fue esta vela, y como antes les mencioné, retesteó esa línea de resistencia, y bueno, dependiendo que, bueno, cómo sea el mensaje, pues bueno, esto puede romper esta línea de resistencia y puede llegar nuevamente a los 28, 29, quizás 29, 24, sobre los 30, 31, puede ir subiendo porque ya rompió esta línea de resistencia. O sea, habría que ver cómo va a ser el discurso, si va a ser un discurso 50-50. Vamos a ver cómo va la cosa. Entonces, bueno, este es el índice de volatilidad que mide el miedo dentro del mercado. Se puede utilizar como referencia, ayuda mucho. No es que sea 100% viable o efectivo, pero sí sirve bastante. Entonces, bueno, vámonos ahora a la gráfica del DXY. El DXY es el futuro
del dólar, porque vamos a ver la gráfica del futuro del dólar. Vuelvo y le repito, si esto entra en pánico, todo el mundo saca su liquidez o su efectivo, su dinero de los activos de riesgo y se refugian en el dólar. Entonces, por eso hay que tener en consideración que a nivel mundial, si el dólar sube, todo el dinero que sea a la par con el dólar, sea el dólar canadiense, sea el dólar australiano, sea el euro, la libra, el yuan, todo, el peso mexicano, el franco suizo, o sea, todo lo que tenga que ver con que se compare con el dólar. Si el dólar sube, todo baja. O sea, puede haber lo que llamamos una depreciación por parte de las otras divisas. Y bueno, mira, si los bancos centrales no inyectan liquidez en su moneda fiduciaria de su respectivo país, pues bueno, eso va a hacer que haya una devaluación en tu país con tu dinero. Puede ocurrir con el euro, puede ocurrir con, bueno, como antes les mencioné. Entonces vámonos ahora a la gráfica del DXY, del futuro del dólar. Nos encontramos en la gráfica del DXY, US Dollar Currency Index, temporalidad diaria. Mira, esto es una vela diaria, ¿ves? Miren ya en la manera en que se está fortaleciendo este tipo de vela. Y después, si vemos estas dos velas anteriores, esto nos indican que el mercado va a subir. ¿Por qué? Porque hay un cúmulo de compras al finalizar el cierre de la vela. Entonces, dos velas seguidas nos indican a que el precio va a continuar subiendo. Entonces, dos velas seguidas al cierre, en este caso que es diario, nos indican una subida. Y ya vean en la manera en que ya esta vela que abrió y va en el transcurso del día, miren cómo va subiendo. Aquí se calcula que, bueno, según el discurso que haga este señor el día de hoy, llegue sobre esta zona, sobre los 116 puntos. Claro, eso va a ser en el transcurso de quizás unos días. Entonces, vuelvo y les repito, así como esto sube, las demás divisas van a bajar. Así de simple, así funciona esto. Si esto está fuerte, lo demás está débil. Si lo otro se fortalece también, porque bueno, mira, hay una economía sostenible, bien algo, ese par de divisas, lo que llamamos, se pondría en rango, ¿sabes? Neutral, porque hay compras y ventas continuas, o sea, de parte y parte, y hacen que el precio se ponga pues en un periodo de acumulación, como llamamos. Entonces, bueno, como podrán ver, aquí el precio está encerrado, lo que llamamos un carril alcista. Entonces, bueno, mira, ya pueden ver ese tipo de vela. Yo calculo que la vela va a ser quizás el doble de grande de esta a través del discurso del día de hoy. Quizás el precio llegue, vamos a verlo aquí, sí, más o menos, sobre los 110,91, más o menos. Entonces, si se fortalece eso, vámonos ahora a la gráfica del futuro del euro para que ustedes vean. Si aquí tenemos un carril alcista en la gráfica del futuro del euro, vamos a ver un carril de forma bajista, el precio desplomándose. Entonces, bueno, vámonos a la gráfica del futuro euro. Bueno, aquí estamos en la gráfica del futuro del euro, ¿ves? Como antes les mencioné, mientras el futuro del dólar está subiendo, esto es la contra. Se está devaluando el euro frente al dólar. Entonces, está en 0.99. Vamos a esperar el discurso como tal para que veamos cómo el precio se va desplomando. Entonces, por eso les repito, si aquí cada país no inyecta liquidez con respecto a su divisa o dinero fiduciario, pues va a ser una devaluación. Hay que estar pendiente también con respecto a esto. Entonces, bueno,
esto es lo que va a suceder el día de hoy. Vamos a ver cómo evoluciona la noticia. Bueno, como antes les mencionábamos, estamos aquí en la gráfica del futuro del euro. Entonces, si el precio del futuro del dólar sube, el euro baja o las otras divisas, pues, tal. Entonces, mira, yo aquí haciendo un pequeño aquí análisis de las bajadas, como quien dice, agresivas que tiene el euro como tal dentro de este carril bajista, yo calculo que el precio va a llegar a través del discurso, como esto está en temporalidad semanal, quizás durante el transcurso de la semana el precio del euro se deprecie a 0.96%. Perdón, a 0.96 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que en frente al dólar se está devaluando. Entonces, tendrás que necesitar 1.4 euros para comprar un dólar. Entonces, esto es lo que puede pasar a través del discurso. Por eso les digo, tengan cuidado con su divisa, donde tengan su dinero invertido, todo este tipo de cosas, porque bueno, esto es lo que puede pasar a través de el discurso del día de hoy. Entonces, bueno, amigos, esto era lo que quería mostrarles a todos ustedes en el día de hoy. Hablamos sobre el S&P 500, lo que puede pasar en el discurso, lo que piensan los analistas. Vimos la gráfica del S&P 500, las mejores 500 empresas norteamericanas dentro del índice. Vimos lo que puede pasar con el índice de volatilidad del mercado, del S&P 500, del índice, como también, vuelvo y le repito, el mercado puede afectar también el mercado de divisas, el mercado de Forex. En este caso, pues bueno, nos reflejamos o nos vamos a los futuros, porque de ahí parte analizar la divisa como tal. Entonces, bueno, y finalizamos aquí con respecto al euro, porque bueno, normalmente pues, siempre las dos monedas más comerciales, en este caso el dólar tiene hoy en día todavía un 52% de comercialización a nivel mundial y el euro tiene un 20%. Ya las demás pues tienen cada quien su piquito de porcentaje, pero las dos monedas más comerciales a nivel mundial, la primera vendría siendo el dólar y segundo el euro, 20%. Entonces, bueno, amigos, no me voy a extender más aquí en el video, pero que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a la final con el discurso de este señor y qué es lo que sucede con los mercados, para ver qué es lo que pasa. Si todo esto que está aquí se pone en rojo o en verde. Yo creo que todo se va a poner en rojo, va a haber un desplome como tal, porque ellos están haciendo la tarea de que eso ocurra a través de sus discursos. Ellos no están trabajando ni para bajar la inflación. Fíjense ustedes, ellos los analistas pronostican que puede ser que para bajar la inflación tengan que haber despidos, en este caso paulatinamente, pero sí ir extendiendo el desempleo, porque esa es la manera de ellos bajar la inflación. Esto es algo creado por ellos, así nomás. Esto era algo que lo podían haber solucionado o empezar a solucionar el año pasado, en el 2021, cuando el techo de la deuda era aún menor, la inflación era menor y no lo quisieron hacer. Empezaron a hacerlo fue a partir de este año. Entonces, cuando el techo de la deuda se incrementó y la inflación está más alta. Entonces, bueno, ¿quiénes pagamos las consecuencias? El ciudadano, lamentablemente, pero es así. Entonces, bueno, amigos, no les quito más tiempo, espero que les haya gustado el video. Ya saben, no se olviden de comentar, darle like y activar las notificaciones para que, bueno, YouTube recomiende mis videos, para así yo poder creando contenido de esta forma informativa para ti, mi querido suscriptor. Sin más, nos vemos en una próxima oportunidad y ya saben, cuiden sus ahorros, compren Bitcoin, compren oro, compren plata, porque lo que viene para
para el año que viene y para el próximo, pues este es el inicio. Este es el inicio de lo que viene en los próximos 2 años, porque esto es parte de la Agenda Global 2030, que es hacerte pobre. Así de simple, hacerte pobre. ¿Para qué? Como dicen aquí en mi querido país de Venezuela, rodilla en tierra. Por eso soy un pro BTC. Entonces, bueno, amigos, sin más, me despido de todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.